Herzlichen willkommen, bienvenidos a nuestra quinta clase gratuita. Hoy el tema que vamos a mirar hoy va a ser el tema del comparativo y el superlativo. Siendo realistas, como dije anteriormente, creo que en esta clase nos dará tiempo de ver el comparativo solamente. Quizás al final, si nos sobra un poco de tiempo, damos una introducción al superlativo para continuarlo la semana que viene. Así que, los gets. Esto es una clase bastante básica, no hace falta tener un nivel súper alto para comprender lo que es el comparativo. Yo voy a dar los conceptos, sobre todo los más básicos, y ya luego si alguien tiene preguntas, adelante. Primero que nada, el comparativo. Aquí tenemos en imágenes lo que yo entiendo por el comparativo, y es que cuando nosotros comparamos una cosa con otra, ¿qué es lo que buscamos? Establecer quién es superior, quién es inferior, y no en un sentido de despotismo o de superioridad, de arrogancia, sino simplemente cuando algo es más o menos que otra cosa. Y el superlativo lo que quiere decir es cuando algo está en un nivel supremo, no hay nada por encima de eso. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy va a ser este comparativo. Aquí tenemos dos ejemplos, un yo que es más grande que el otro yo, dice ich bin größer als du, y luego dice ich bin der größte. Estos son los dos ejemplos más clásicos, más básicos que yo puedo ofrecerles para que sepan cómo se dice el comparativo y el superlativo en alemán. Yo soy más grande que tú, yo soy el más grande. Vamos a enfocarnos sobre todo en esta primera oración el día de hoy. Listo, para empezar, lo que nosotros hacemos en español es esto que tenemos aquí. Lo que hacemos nosotros en español para hacer este comparativo es decir que soy más tal que tú. Tú eres más tal que yo. Y siempre vamos a estar comparando dos cosas con esta palabra que está aquí, el más, ese famoso más. Lo que iría aquí donde están estos asteriscos sería un adjetivo. Y ese adjetivo se va a escribir tal cual como si fuera un adjetivo normal del español. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro propio idioma, por lo menos a mi parecer, el comparativo es bastante sencillo de decir. Pero en el alemán, aquí la cosa cambia un poco, porque en el alemán no usamos lo que sería el equivalente a ese más. Aquí no hacemos esas cosas. Es diferente. Nosotros utilizamos la palabra mehr. No. Nein. Para comparar en alemán no vamos a decir cosas como mehr einfach o mehr schnell. Lo correcto para decir una oración como mein Essen ist mehr lecker als dein Essen, lo correcto aquí sería decir, quitando estas dos palabras, las vamos a unir en una sola que será leckerer. En esto se parece un poco el alemán al inglés. Lo que pasa es que incluso el inglés no se termina de decidir. En el inglés hay veces que hacemos algo parecido a esto, pero luego hacemos algo parecido a lo que se hace en español. Es como, dependiendo del adjetivo, hacemos lo que nos da la gana. En el alemán siempre va a ser de esta manera. Una oración como la segunda que tenemos aquí abajo. Siempre. Una siguiente pregunta que pudiesen surgirle a todos es, ¿todo el tiempo se utiliza este famoso als? Mein Essen ist leckerer als dein Essen. Sí, se utiliza esa ER en el comparativo y luego utilizamos la palabra als. Ese als sería para decir ese famoso que, la palabra que usamos en español para comparar una cosa con otra. Tiene muchos usos la palabra als en alemán. Uno de ellos es este del comparativo. Para calentar, sabiendo esto, ¿no? ¿Cómo se hace el comparativo en alemán? Vamos a corregir estas comparaciones que yo les dejé por aquí. Vamos con la primera oración. Dice, Die Milch ist mehr gesund als die Schokolade. ¿Cuál sería la manera correcta de decir el comparativo aquí? Primero que nada, yo tengo que identificar cuál es el adjetivo con el que estoy comparando una cosa con otra. En este caso estoy comparando la palabra Milch con die Schokolade. Entonces tengo una comparación entre estos dos alimentos. ¿Cuál sería el comparativo aquí? ¿Alguien lo sabe? Pueden colocarlo en el chat. Ok, el adjetivo sería gesund. ¿Cómo yo coloco el comparativo de gesund? ¿Cómo yo convierto este gesund a un comparativo? ¿Qué rayos es eso? Gesunda, correcto. Esta palabra de aquí ya no sería mea gesund. Esto es una grosería. De verdad, por favor, no vayan a decir mea gesund, mea gross, mea schnell. Se los suplico. Esto es una aberración para los alemanes. Die Milch ist gesunder als die Schokolade. Y es que si se ponen a ver, lo que estamos haciendo es escribir menos. Es hasta más práctico, porque estamos convirtiendo dos palabras en una. Así que véanlo de una manera que no es como que, qué mañosos son los alemanes, sino, mira, me lo están poniendo más fácil, estoy escribiendo menos. Simplemente le agrego una ER al adjetivo y ya está. Ayer, en mis historias de Instagram, a mí me surgió una duda cuando yo estaba haciendo la clase. Yo estaba repasando conceptos, porque para que sepan, yo también estudio haciendo todo esto. Y me surgió la duda de, ¿qué pasa? El mea no se puede utilizar, pero el weniger. Esta siguiente oración, por ejemplo, dice, ist weniger klein als dein Bruder. Entonces aquí yo tengo un comparativo que pudiese escribirse, o sea, está correcto decir menos pequeño. Mi hermano
hermana es menos pequeña que tu hermano. ¿Eso estaría correcto decirlo en alemán? ¿O también estaría igual de mal que decir mehr gesund? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Quién me dice una respuesta certera? Mira, yo 100% estoy seguro que eso está mal o está bien. Y no se sientan culpables. Yo mismo ayer dudé de mí mismo y de mi existencia porque la verdad es que no recuerdo escuchar a alguien haberlo dicho, ¿no? Ok, Ana Cris dice, ist kleiner als. Claro, pero cuando dices kleiner, estás diciendo que es más pequeño. Pero yo me refiero a que sea menos pequeño. En vez de decir lo que normalmente yo diría, como incluso en mi propio idioma, el español, en vez de decir que es menos pequeño, diría simplemente que es más grande. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Eso es lo que para mí tendría sentido. Lo mismo va a ser en alemán. Está bien, Andrea dice, está correcto, está bien, sí, pero nadie lo usa porque es algo que no tiene sentido. O sea, ¿por qué decir que algo es menos tal si simplemente podemos buscar el antónimo de ese adjetivo y decirlo en comparativo creciente? En vez de decir aquí weniger klein, vamos a decir simplemente que es más grande. Y el comparativo de grande, o mejor dicho, para decir grande en alemán se dice groß. Y el comparativo de groß sería größer. Y aquí alguien observador me pudiese hacer una pregunta, en caso de que se extrañe, ¿no? Con este comparativo que es un poco especial. A ver si alguien se da cuenta qué es lo especial de este größer y más adelante vamos a hablar de ello. De momento vamos a avanzar a la siguiente. Pasamos ahora de decir que mi hermana es más grande que tu hermano. Natalia dice umlaut. Exactamente, porque este größer viene del adjetivo groß. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos tan tranquilos haciendo un comparativo que simplemente agregar ER a la palabra, porque ahora tenemos que agregarle también un umlaut? Ya lo veremos más adelante. De momento vamos a ser felices comparando con adjetivos normales. Meine Stimme ist mehr tief als die Sirene des Krankenwagens. Mi voz es más gruesa o más grave que la sirena de la ambulancia. Lógicamente, ¿no? Tifa, correcto. Primero que nada, sí, para hacerlo por pasos para que todo el mundo comprenda si todavía no lo dominan bien, lo primero que yo tengo que hacer es comparar, o mejor dicho, darme cuenta de las dos cosas que yo estoy comparando. Meine Stimme y die Sirene des Krankenwagens. Una vez que yo me doy cuenta de los dos elementos que yo estoy comparando, lo siguiente que tengo que hacer es darme cuenta de cuál es el adjetivo que yo tengo como pauta. Me doy cuenta de que aquí dice mehr tief. O sea, mi adjetivo a comparar va a ser este. Y luego el paso más sencillo y el más importante. Tiefa. Entonces yo estoy pasando de decir grueso a decir más grueso. O profundo a más profundo. Es súper práctico y obviamente el MEA lo mandamos al TOEFL. Aquí una observación. ¿Alguien sabe qué artículo es este? Entonces Natalia dice genitivo. Sí, tenemos una declinación genitiva. El genitivo significa pertenencia, significa a quién le pertenece algo. Y nosotros vamos a utilizar este genitivo cuando queremos decir, ok, algo es de alguien, esto es de algo. Y ese genitivo se usa de esta manera. Ahora, ¿cómo van a cambiar estos artículos del genitivo? Eso lo podemos dejar nosotros para otra clase. Por último tenemos la oración das Zimmer ist mehr hell als der Keller. Aquí, ¿cuál es el adjetivo a comparar y cómo quedaría en comparativo? Heller. Ok. Todos ven que ya la respuesta es súper rápida, no es como muy instantáneo, porque simplemente agregar esas dos letras, buscar el adjetivo y agregarle ER. Y listo. Queda entonces heller. Veo que hasta el momento vamos entendiendo. Tenemos adjetivos que simplemente es agregarle una ER, colocar el als y listo. Ahora vamos a profundizar un poco, vamos a ir un poco tief en el tema del gross. ¿Por qué de gross pasamos a größer? Aquí tenemos esta comparación. Wir sind jünger y wir sind jünger. Tenemos con umlaut, sin umlaut. ¿Cuál es la correcta? Si a esta la llamamos la oración A y a esta la llamamos la oración B, con umlaut. Correcto. Porque nosotros nos damos cuenta que el adjetivo original es jung. Este sería el adjetivo original. No tiene umlaut. ¿Por qué yo debería agregarle umlaut si no tiene umlaut? O sea, deja quieto al que está quieto. ¿Por qué tenemos que inventar? Bueno, porque así lo dictan las reglas del alemán. ¿Alguien sabe por qué Jung se le agrega umlaut en el comparativo? Map dice, tiene una vocal, sí. ¿Y qué otra cosa? O porque claro, Hell también tiene una vocal. Pero ¿por qué a Hell no se le agrega un umlaut? ¿Qué otras cosas tiene que cumplir ese adjetivo para que se le agregue el umlaut? Porque la E no lleva umlaut. Ok, te lo paso, sí. Una sílaba. Ok, ahora sí acabamos de recopilar todos los rasgos que debería tener un adjetivo. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Como siempre en el alemán existe una excepción. Bueno, ya estamos acostumbrados a ello. Los que han estudiado alemán más de 10 minutos ya se acostumbraron a las excepciones. Todos los adjetivos que sean monosílabos, que tengan una sola vocal, eso es muy importante porque hay adjetivos monosílabos que tienen dos vocales. Y esa vocal, la única vocal que tiene el adjetivo, tiene que ser una A, una O o una U. Entonces, solo en este caso
vamos a convertir ese adjetivo comparativo con una vocal que tenga umlaut. ¿Qué otros adjetivos conocen, aparte de jung y gross, que se les agregue un umlaut al momento de comparar? A ver si alguien se acuerda de algún adjetivo que digan, claro, este seguramente lleva umlaut. La palabra schön, te refieres a este schön, ¿no? Schön ya tiene umlaut. Cuando decimos, ya, das ist schön, entonces ya tiene umlaut. En este caso, es bueno que lo hayas comentado porque así también resolvemos esa duda. ¿Qué pasa si el adjetivo ya tiene umlaut? Se le pone otro umlaut, simplemente se queda igual. De schön pasamos a schöner. Tenemos adjetivos como alt, decimos älter, tenemos arm, decimos ärmer, tenemos kalt también. De kalt pasamos a kelta. Perfecto. Miren, justamente están diciendo adjetivos que yo no escribí aquí a continuación. Groß, alt, kurz, arm, jung, klug, scharf, schwach, stark, warm y hoch. Ajá, Natalia, dumm. Exacto, muy buen adjetivo, dumm. Lo vas a utilizar muchísimo en tu día a día en alemán, sobre todo si tratas con gente como atención al cliente. Como pueden ver, uno de los comparativos más raros va a ser el hoch. Hoch es una palabra que se convierte en höher. Es un poco jodidito de pronunciar, no se los voy a negar. Höher ya no tiene una letra C. Esto es una excepción de la excepción. Sería para mí el comparativo más extraño del alemán. Porque claro, si le dejamos la letra C, entonces sería como höher y la pronunciación es un poco rara. Y yo realmente me acostumbré al höher y así se quedó. Y aparte de esta rareza, vamos a llamarlo así, esto es una rareza de los adjetivos, no hay más con el comparativo. Pues no le creo nada. No hay ninguna otra cosa extraña que nosotros tengamos que agregarle a un comparativo, ya que nosotros tenemos que pensar de esas dos maneras. El adjetivo es monosílabo, tiene una vocal, tiene una sola vocal, es una A, una O, una U, fino. Le agrego un umlaut y ya está. Si es un adjetivo del montón, simplemente le agrego una ER al final y ya está. Eso lo voy a pensar siempre. Yo voy a decir, der Tag ist heute kalt, aber morgen wird der Tag. Y ahora para decir más frío, yo lo que tengo que pensar es, ok, kalt es monosílabo, tiene una sola vocal y es una A. Lo voy a copiar así, como si estuviese mal, y por último le cambio la A por ese umlaut. Esa sería una manera yo ordenada y pausada de yo hacer este procedimiento, para que luego no se me olvide. Y aquí vuelvo y repito, la clase pasada que di también lo dije y estuve un poco pesado con el tema. Pronuncian el A umlaut, es algo muy importante. A mí me da igual si realmente lo pronuncian o no, porque yo los entiendo, porque hablamos el mismo idioma y sé lo difícil que puede ser darse cuenta de eso. Pero en una conversación con un nativo, con un alemán, con un profe más pesado que yo, más fastidioso, les va a decir, oye, el umlaut no es kalta, es kelta. La umlaut se pronuncia como una E. Así que recuerden siempre hacerlo, sobre todo si van a presentar algún examen, es ahí donde les dan con el hacha. Así que bueno, continuando, tenemos estos tres adjetivos que para mí son los tres adjetivos rebeldes. ¿Alguien sabe por qué? En este tema del comparativo, ¿por qué estos tres adjetivos sacan tanto la piedra? Son irregulares. Pues mira, yo la verdad es que nunca lo había visto con esa palabra, ¿no? Como un adjetivo irregular. Es correcto, entiendo a lo que se refieren, son diferentes y cambian por completo. Yo siempre los describo como los tres adjetivos que no respetan absolutamente nada de lo que yo acabo de explicar en estos 15 minutos. Absolutamente nada. Funcionan por su cuenta. Y es porque significan, tienen conceptos tan particulares, ¿no? Tan especiales que merecen este cambio tan especial. Vamos a empezar por el gut. Cuando nosotros decimos gut, quiere decir la palabra bueno. En nuestro propio idioma está muy mal decir más mejor, menos peor. Eso es horrible. Eso, por lo menos donde yo vengo, alguien que diga más mejor, le hacen la cruz y dicen, mira, tú eres un burro. No sea grosero, señor. Así, hablando en un tono gracioso. Pero en alemán también es así. Incluso en el mismo inglés no existe un comparativo para el gut, sino que también es better. Bueno, en alemán va a ser besser. Luego tenemos el viel. La palabra viel refleja cantidad. Cuando nosotros tenemos mucho de algo, entonces es aquí donde nosotros vamos a decir mehr. Y anteriormente yo había dicho que el mehr no se utiliza para el comparativo, pero es porque nosotros tenemos que enfocarlo de una manera diferente. Cuando nosotros comparamos con la palabra mehr, estamos hablando de sustantivos, para verlo desde un punto de vista mecánico, ¿no? Como que algo de dos caminos, escoger el de la izquierda o el de la derecha. Solamente vamos a poder utilizar el mehr cuando hablamos de un sustantivo. ¿Cómo nos damos cuenta de que un sustantivo, o cómo nos damos cuenta de que esa palabra es un sustantivo? Empieza en mayúscula. En lo que yo escribo en el alemán, el mehr, más una palabra en minúscula, dígase günstig. Entonces ya aquí algo me huele mal. Ya yo sé que esa palabra no es un sustantivo, por lo tanto esto está incorrecto. ¿Cuándo yo voy a poder utilizar este mehr? Vamos a partir de la idea de que yo digo la palabra viel.
viel. Ich habe. ¿Qué puedo tener yo mucho? Paciencia, por ejemplo. Ich habe, uy, ya lo escribí 2 veces. Ich habe viel Geduld. Pero resulta que conozco a alguien mañana, mi profe del curso de integración. Ella sí que tenía paciencia. Entonces digo, Frau Memka hat mehr Geduld. Y entonces ahora sí está correcto utilizar la palabra mehr, porque tanto el viel como el mehr se utilizan para sus sustantivos, para medir qué tanto es algo, o para medir no solamente cantidad de cifras, sino también en magnitud. Vamos a continuar con el gern, que para mí es el más complejo. El gern, mucha gente lo utiliza como si fuera un verbo, sobre todo cuando estamos empezando con el alemán. La palabra gern, y dicen ich gern Fußball, y los más temerarios incluso dicen ich gern Fußball spielen, como si el gern fuera un verbo. Y es un concepto erróneo, porque lo que pasa es que al traducirlo al español ocasiona esta confusión. Y el gern no puede ser un verbo. El gern es un adjetivo que significa con gusto. Eso no me lo esperaba. Nosotros siempre vamos a utilizar este gern con un verbo en la segunda posición. Da igual cuál sea ese verbo, pero tiene que ser un verbo. Esta oración, escrita correctamente, sería Ich spiele gern Fußball. ¿Y cómo nosotros utilizamos esa comparación? Para decir Ich spiele gern Fußball, ¿qué pasa si a mí me gusta más otro deporte? Bueno, me gusta jugar al fútbol, pero juego más al pádel. Prefiero jugar al pádel, ¿no? Esa sería la clave, la mejor traducción que le podemos dar al comparativo de gern, que sería el lieber, sería esa palabra, preferir. Y yo sé que acabo de decir que el gern no es un verbo, pero el lieber acompañado de un verbo, cualquier verbo del alemán más la palabra lieber, automáticamente puede convertirse en el verbo preferir. Si yo escribo aquí Ich spiele lieber Paddel, entonces yo ahora estoy diciendo que prefiero jugar pádel. Y al momento de traducir, yo podría decir muy flexiblemente en español, yo prefiero el pádel. Y así de esta manera es como vamos a utilizar el lieber. El lieber va a ser como para decir preferiblemente hacemos esto. Bueno, me gusta más esto. Yo prefiero comer esto. Mejor pedimos esta comida en vez de esta otra. Entonces es aquí donde juega un papel importante esta palabra lieber. Natalia pregunta, viel sería mucho y mehr sería más. Exacto. La palabra viel, nosotros vamos a decir que yo tengo mucho dinero. Ich habe viel Geld. Esto es, yo tengo mucho dinero. Hablando en cantidades. Ya luego si la cantidad es cuantificable, no es cuantificable, eso ya es un poco más específico. Lo importante es que va a haber alguien que tenga más dinero que yo. Du hast mehr Geld als ich. Y ahora, una cosa súper loca que a lo mejor no se esperen, es que es muy posible, es factible, es correcto decir hat viel mehr Geld als du. Y entonces, claro, esto es como un doble comparativo. Esto es algo que se dice más de manera coloquial que formal, pero se dice, él tiene mucho más dinero que tú. Y a lo mejor esto no se lo esperaban y habrán algunas cabezas explotando, sobre todo si no han tenido mucho contacto con el alemán en su día a día. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé. Esto es muy posible decirlo. Para exagerar todavía más esa comparación, podemos utilizar esta palabra mehr. Incluso hay una, que esta sí que la vamos a buscar en el diccionario, que es weitaus. La palabra weitaus es como para decir muchísimo más. O sea, es como una escala más allá del viel. Entonces, si nosotros decimos este weitaus, podríamos decir incluso, a ver, ¿quién tiene más dinero que él? Ella. Sie hat weitaus mehr Geld als ella tiene muchísimo más dinero que él. Y estos son como todos los niveles que pudiese tener una comparación con cualquier adjetivo en general realmente. Yo pudiera decir, ich lerne viel schneller als du. O du kochst viel leckerer als ich. Y entonces podemos comparar también con mucha ventaja o poca ventaja o muchísima ventaja. Porque claro, nunca vamos a querer comparar en superlativo, o por lo menos no todo el tiempo. Ok, Natalia pregunta, pero en ese caso no es el uso del superlativo, más de los demás. Siempre que comparemos entre dos personas, podemos usar el comparativo. Aquí es posible decir luego en el superlativo, si estamos hablando de ella es la que tiene más dinero, en ese caso usamos el superlativo. Pero cuando usamos el comparativo entre dos personas, siempre vamos a poder utilizarlo. Aquí no estaría mal utilizar el superlativo con el sí, porque suponiendo que ella es la que tiene más dinero de todos, usamos el superlativo. Pero si ya luego hay alguien que tiene más dinero que ella, entonces ya no podríamos usarlo. El superlativo es como para dejarlo claro. Sin embargo, a mí me parece mucho más útil en la mayoría de casos utilizar un comparativo. Eso es algo que les dará la experiencia. Ahora, muy importante, aquí para continuar, mehr es para cantidades, es decir, sustantivo, que es algo que ya habíamos comentado. Y la palabra lieber no es un verbo. Al igual que el gern, el lieber tampoco va a ser un verbo. Si nosotros buscamos el verbo preferir en el diccionario, preferir, ¿qué nos va a salir? Lieber mögen. Mögen es el verbo gustar, entonces es un verbo modal. Podemos utilizarlo con otro verbo al final. Ich mag lieber tal cosa.
Voy a dejarlo por escrito para que quede un poco más claro. Podemos decir, ich mag Deutsch lernen und schreiben. Claro que sí, mi hobby favorito. Si me gusta otra cosa más que esto, por ejemplo, cualquier cosa, como dormir, por ejemplo, ich mag lieber schlafen. Entonces yo aquí estoy diciendo que prefiero dormir. Nosotros podemos traducir, como dije antes, el lieber con un verbo, sea el mögen, que es un modal, o sea cualquier otro. Yo puedo decir aquí también, ich schlafe lieber. Y esto también significa prefiero dormir. Recuerden, siempre que combinemos un verbo con el lieber, significa preferir. Vamos entonces ahora a practicar con el comparativo. Vamos a leer la oración y una vez que leemos la oración, vemos cuál es el adjetivo con el que estamos comparando. En nuestra primera oración dice, Real Madrid hat viel Geld, aber der Al-Nassr, bueno, la verdad es que no sé cómo se pronuncia ese equipo, que me disculpen los madridistas fans de Ronaldo, pero no tengo ni idea. Aber der Al-Nassr hat Geld als jeder Verein in Spanien. Entonces aquí, primero que nada, estamos comparando dos equipos de fútbol. Eso no es un secreto. La cosa es que, ¿cuál va a ser el comparativo aquí? Ok, Map dice MEA. Camila también. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿O nos quedamos con el MEA? Claro, si estamos hablando de dinero todo el rato. Este va a ser el comparativo que tenemos que usar. Ana Cris dice Phil MEA. Sí, la verdad es que sí. Podríamos incluso terminar de colocar aquí. O el otro, el Weitaus, porque es muchísimo más dinero. Weitaus MEA. Vamos con la segunda oración entonces. Mein Sofa ist günstig, aber dein Sessel ist als mein Sofa. A ver, ¿cuál sería la opción correcta aquí? Map dice günstiger, correcto. Miren, ya esto es un adjetivo que ya tenía umlaut, así que aquí simplemente se lo dejamos tal cual y como está y lo único que hacemos es agregar ER. Günstiger als dein Sofa. Super. Siguiente oración. Ibiza ist warm, aber Punta Cana ist wärmer. Ist wärmer als Ibiza. Vamos con la siguiente. Klaus arbeitet gut, aber Marvin arbeitet... ¿Qué pasa con Marvin? Besser. Correcto. Marvin arbeitet besser als Klaus. Ich mag Musik hören, aber ich mag... A ver, ¿quién hace esta? Porque yo no veo ningún adjetivo. Lieber. Muy bien, están enchufados. Veo que el tema tampoco era tan complicado. Ich mag lieber tanzen. Ok, Andrea, gracias por preguntar. ¿Por qué besser? Pues mira, cuando yo tengo el comparativo gut, como estuvimos explicando aquí arriba, existen los adjetivos rebeldes, que son el gut, el viel y el gern. Gut, que significa bueno, cuando algo es bueno. Aquí estamos diciendo que Klaus trabaja bien. Klaus trabaja bien. Pero resulta que hay otro empleado que trabaja mejor que Klaus. Y ese es Marvin. Marvin trabaja mejor que Klaus. Así como nosotros en español no podemos decir, que Marvin trabaja más mejor o más bien que Klaus, lo que nosotros hacemos es colocar en vez de guter, que sería como el comparativo de guter, en vez de decir esto, decimos la palabra besser, que es tal cual el equivalente a la palabra mejor del español. Sí, ahí se entiende. Ya que todo el mundo lo ve así más fácil, como que el comparativo está bastante práctico, vamos a hablar ahora de un comparativo diferente. ¡Por un demonio, lo que faltaba! A lo mejor ya lo habían visto anteriormente, pero no le habían puesto cara o nombre. Y es que nosotros hasta ahora hemos hablado de un comparativo de superioridad. Die Übung ist praktischer als das Video. Algo siempre va a ser más que otra cosa. Siempre hablamos de una superioridad, una característica superior. Ok, Natalia dice, ich spreche Spanish, besser Deutsch. Ajá, Natalia, te falta algo ahí en la oración. Ajá, muy bien. Ich spreche besser Spanish als Deutsch. Aunque si dijeses ich spreche Spanish besser als Deutsch, no pasará nada. Yo, porque soy un mañoso, me he vuelto un mañoso como un propio alemán. Son cosas inexplicables de cuando uno empieza a decir que algo le suena bien o le suena mal. Eso es buen camino porque nos estamos volviendo alemanes, por lo menos a nivel de idioma, que es lo que por lo menos a mí me interesa. Bien, entonces vamos a ver ahora un tipo de comparativo que es el comparativo de igualdad. Dice, die Übung ist so praktisch wie das Video. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando ambas cosas en un mismo nivel. ¿Por qué hago esto? En muchos casos me va a ser útil. Primero porque ya no tengo que, como pueden ver, ya no tengo que hacer el comparativo del adjetivo. No tengo que agregarle ninguna letra de nada. Esta ER ya no está. La ER que agregamos aquí al adjetivo, aquí ya no está. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar esta palabra de aquí y cambiar este als por el wie. Entonces, ¿cómo yo puedo traducir esta oración? Die Übung ist so praktisch wie das Video. El ejercicio es tan práctico como el video. Entonces, la palabra so la vamos a traducir como esa palabra tan del español que sirve para decir que algo es como muy, como hablar de una gran magnitud, tan bueno, tan pequeño, tan grande, y es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer esta comparación. Los libros de alemán hacen una comparación con exactamente esto mismo, pero con la palabra genauso. Genauso quiere decir exactamente como, o algo así, ¿no? Como
como cuando algo es idéntico. Pero a mí no me gusta mucho porque a veces no hablamos de que es exactamente así, sino simplemente, bueno, eso es tan bueno como este otro. Esta comida sabe tan bien como la de aquel restaurante. No es exactamente igual. Así que yo iría por una palabra mucho más corta que es el so. Se los digo para que en algún momento no se vayan a sorprender si aparece el genauso. No es como que, uy, algo nuevo, ¿esto qué significa? Es lo mismo, solamente que gastando un poco más de tinta, escribiendo más. Entonces, ¿cómo diríamos las oraciones con este comparativo de igualdad, pero con estas de aquí arriba? Vamos a suponer que el Real Madrid se ganó la lotería y empezaron a vender kebab. Creí que sería un buen chiste, lo siento. Entonces, pues surgió el negocio bien, próspero, y resulta que ahora tienen el mismo dinero que el equipo de Al-Nassr. Real Madrid hat so viel Geld wie Al-Nassr, o que cada equipo en España. Entonces nosotros aquí pasaríamos de decir exactamente eso. Real Madrid hat weniger Geld als Al-Nassr. Y ahora lo hacemos en comparativo de igualdad y decimos Real Madrid hat so viel Geld wie Al-Nassr. Muy importante, el als y el vi, no los vayan a confundir, no estén poniendo als en el de igualdad y vi en el de superioridad. Tengan muy claro estos dos conceptos. Lo que yo les recomiendo sería, háganse una rutina de estudio en la cual hagan una comparación tanto de superioridad como la de igualdad y van practicando una y otra, una y otra, una y otra, y de esa manera ya separan los conceptos, ya lo tienen bastante familiarizado y lo pueden decir de una manera mucho más natural. Ok, vamos a avanzar un poquito más, viene algo un poquito más complejo quizás para la mayoría, entonces quiero dedicarle un poquito más de tiempo. Aquí voy a entrar en el tema del adjetivo, porque nosotros hablamos de un comparativo como si eso fuera un extraterrestre. Me refiero a que nosotros le agregamos la ER al comparativo y ya. Es como que eso no se vuelve a modificar, no existe la posibilidad de que eso se modifique. Pero no todo el tiempo yo voy a estar comparando de una manera mecánica, como que, bueno, esto es más grande que esto es más pequeño que esto, esta cosa es más barata que esta otra cosa. Yo puedo decir en una tienda, oye, tiene unos zapatos más baratos, me gustaría comprar un carro más rápido. Entonces en ese caso, ¿cómo yo diría esa oración, no? Como yo diría, yo quisiera comprar un coche o un carro más rápido. ¿Cómo voy a saber eso? No me encargo de la seguridad de toda la tierra. Aquí, ¿qué es lo que yo debería decir? Partiendo de la idea de que coche o carro es das Auto, vamos a utilizar el sustantivo das Auto. Entonces voy a dar un poquito de pistas. Vamos a dar un incentivo, mira, el que la persona que diga esta oración correctamente, la primera que lo diga, le voy a dar una media hora de conversación gratis. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ich möchte ein schnelleres Auto kaufen. Casi, cerca pero no. Falta algo. Schnellerer Auto kaufen, cerca. Ein schnellere, tampoco. Falta algo. Maffer hizo una oración casi. Ok, Angélica dice, ich möchte gern ein schnelles Auto kaufen. También súper cerca. De momento no hay alguien que haya hecho eso. A ver, voy a dar 10 segundos, que me estoy arrepintiendo de mi oferta. Bueno, gente. Ich würde gern ein schnelleres Auto kaufen. Lo voy a escribir yo aquí para explicarlo, porque es algo bastante nuevo, algo bastante complejo que a lo mejor nadie lo había pensado hasta ahora. Entonces, ich würde gern ein schnelleres Auto kaufen. A ver, esto tiene sentido, porque nosotros, es lo que decía, ¿no? Hay personas que habían escrito algo como Ich würde gerne ein schneller Auto kaufen. Y a ver, esto dentro de todo está bien, porque tenemos aquí el comparativo, schneller, sí, pero es que esto es como un adjetivo. Imagínense, por un momento, yo sé que esto va a ser difícil, pero imagínense que schneller es un adjetivo, que ustedes buscan en el diccionario la palabra schneller, y schneller significa simplemente más rápido. Olvídense de que esto es un comparativo. ¿Qué es lo que pasa con los adjetivos en el alemán cuando yo los escribo junto a un sustantivo? Yo puedo tener aquí 3 sustantivos que sean das Auto, der Wagen y die Wohnung. Voy a utilizar un adjetivo bastante común, schön. En el momento que yo le agrego el adjetivo schön a estos 3 sustantivos, yo tengo que decir ahora das schöne Auto, der schöne Wagen, die schöne Wohnung. Es decir, tengo que agregarle una letra E a todos estos adjetivos. Es como que se declinan. Entonces, cuando yo digo ein schnelleres Auto, ¿por qué aquí se le agrega una ES? Es porque estoy utilizando un artículo indeterminado. Entonces, yo aquí ya no estoy hablando de das Auto, der Wagen y die Wohnung, sino que estoy hablando de ein Auto, ein Wagen, eine Wohnung. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya no va a ser simplemente una letra E, sino que aquí va a ser ein schönes Auto, ein schöner Wagen y por último eine
schöne Wohnung. Ajá, hasta el momento parecía fácil la clase, ¿no? Con el comparativo, solamente la R, uy, bueno, se le agrega un umlaut, pero no pasa nada. Esto es lo verdaderamente complicado del comparativo cuando llegamos hasta este punto. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y si se dan cuenta, no es porque el comparativo sea complicado, sino porque nosotros estamos mezclando el comparativo con el adjective declinación. Esos dos temas los unimos y se vuelve algo súper complejo. La primera clase que yo di justamente fue la de la declinación de adjetivos. Y yo recuerdo haber hecho un diagrama en Paint, así todo un poco a los golpes lo hice, pero era un diagrama en el que decía qué pasa cuando tengo un artículo determinado, indeterminado, tal, y expliqué más o menos qué era lo que había que hacer. Entonces, esto es para que se den cuenta de lo importante que es repasar los primeros temas, porque esto es un tema que yo suelo dar en el capítulo 2 de mi curso de A1, capítulo 2. Eso sería más o menos en un cuarto, quinto día de clases. Y es algo que hasta el día de hoy, viendo el comparativo, que es un tema que suele darse en el nivel A1, nivel A2 y otra vez en el nivel B1, es algo que martilla a las personas y dificulta un poco el seguir avanzando. Así que esta clase de los adjetivos, por ejemplo, la tienen en mi canal de YouTube y pueden ir a verla porque es súper importante. Entonces, que yo voy a hacer ahora, que es que todavía realmente no lo he mezclado con el comparativo, es esto de aquí. Si yo digo un gato rápido se dice eine schnelle Katze. Fíjense bien en los colores de las letras. Las letras rojas representan adjective declinación. Las letras verdes representan el comparativo. Yo voy a dividirlo en dos procesos. Ahora tengo que decir un gato más rápido. En vez de decir simplemente schneller y ya está, yo tengo que declinar ese adjetivo schneller. Y si se dan cuenta es la misma declinación que aquí arriba. Eine schnelle Katze, eine schnellere Katze. Terminan la misma letra E. Para no hacerlo tan complicado tampoco, vamos a repasar simplemente el nominativo. Vamos a convertir estos adjetivos nominativos en comparativos. Ejemplo, aquí dice der kleine Bär. Los voy a escribir aquí en el Word, así va a ser un poquito más fácil. Ok, gente, der kleine Bär. Vamos a hacer el comparativo de esta oración. En vez de decir el oso pequeño, vamos ahora a decir el oso más pequeño. En comparativo, ¿alguien sabría decirme cómo aplicar el comparativo a esta palabra kleine? Vale, kleiner Bär. Lo dejan en una R, pero miren en qué letra termina el adjetivo original en ese caso. Kleinere, exacto. Der kleinere. No terminaría en R porque aquí tampoco termina en R. Fíjense en la letra que termina aquí y lo único que van a tener que hacer es, antes de esa última sílaba, agréguenle la ER. En el siguiente caso que dice ein süßes Mädchen. ¿Cómo tendría que ir aquí el comparativo de süß? Natalia dice ein süßes Mädchen. Esa última S no iría porque no es la letra del comparativo. ¿Ok? Aquí sería ein süßeres Mädchen, como dice Angélica, así, con el umlaut incluido. Ein süßeres Mädchen. Esto se va a aclarar con práctica. Fíjense que aquí arriba, miren qué casualidad, ¿no? En este primer ejemplo, el adjetivo termina en una letra E y en el segundo ejemplo termina en ES, porque tenemos determinado, indeterminado. En la siguiente volvemos a tener un indeterminado. Vamos a fijarnos en cómo termina el Junge. ¿Cómo sería este comparativo? Muy bien, Map, incluso le pusiste el umlaut al Jung, eso está bien visto. Eine jüngere Dame. Perfecto. Siguiente, das heftige Gewitter. ¿Cómo quedaría esta de aquí? Heftigere. Correcto. Das heftigere Gewitter. Mira que incluso el Word me lo quiere corregir y es porque ni él sabe cómo hacerlo. Der helle Blitz. Aquí, ¿cómo sería con el hell? Hellere, exactamente. Der hellere Blitz. A ver, uno más complicado. Ein schwaches Glas. Ya veo que entendieron, ¿no? O sea, ya van pillando la jugada. Lo único es que recuerden, schwach, aunque no lo parezca, el adjetivo es schwach y es una sola sílaba que tiene una sola vocal y un umlaut. Lo que pasa es que entre tanta consonante, bueno, entiendo que pase de largo. Esto ya no es divertido, es triste. Pero aquí sería, bueno, voy a colocarlo completo. Ein schwächeres Glas. Vamos ahora con Handy. Es un caso parecido al de arriba, sería ein schöneres Handy. Y por último, el caso de la silla. Aquí, ¿cómo sería con silla? Para decir que es una silla más moderna, ¿cómo sería? Modernerer. Exactamente. Modernerer. Parece un trabalenguas, ¿no? Ein modernerer Stuhl. Y eso que no han visto, el peor caso que puede haber es un caso en el que ya de por sí el adjetivo tenga una ER. Por ejemplo, difícil, que viene perfecto en este caso. Schwer. El adjetivo schwer ya termina en ER. Entonces, si esto significa difícil, imagínense que ahora yo tengo eso, ¿no? La silla. Bueno, schwer también puede ser difícil y también puede ser como pesado, como la palabra heavy del inglés. Entonces imagínense que ahora yo digo una silla pesada. Eso sería ein schwerer
Stuhl. Y yo hasta el momento no estoy hablando de comparativo. Esto significa una silla pesada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir una silla más pesada? Entonces yo tendría que decir ein schwerer Stuhl. Y yo estoy aquí haciendo gárgaras de gratis. Una silla más pesada. Y bueno, gente, bienvenidos al alemán. Esto es lo más importante que pueden saber ustedes del comparativo. Y pues nada, hasta aquí llegó la clase. Espero que les haya gustado mucho. Yo considero que esto es un tema muy importante a la hora de nosotros empezar a interactuar con personas, porque bueno, al entrar en un tema de conversación está qué es lo más bonito, lo más atractivo, qué es lo más barato, qué es lo más rápido, lo más fácil. Entonces es un tema bastante que también nos obliga a expandir nuestro vocabulario. Me alegra que les haya gustado. Vielen Dank, danke euch por estar aquí. Espero que todos hayan entendido. Ya nos vemos para la siguiente semana y pues un saludo. Tschüss.